Boa tarde a todos. Estamos aqui então para iniciarmos, né, o nosso café com a RZB. É o nosso primeiro café este ano e o tema de hoje vai ser sobre o comércio transfronteiriço de resíduos plásticos na América Latina, né? Vamos trazer então um panorama sobre esse tema aqui na América Latina. E o objetivo deste encontro hoje, então, é a gente apresentar esse panorama regional sobre a importação e exportação de resíduos plásticos aqui na América Latina, a partir, então, de uma análise comparada aí da situação com Brasil, Chile e México. E para participar, né, deste evento, então, nós estamos aqui com a presença do Matias e do José Manuel, e eu sou a Mara, né? Apoio aqui a Aliança Resíduo Zero Brasil e estarei conduzindo aqui, né, o Zoom, neste evento, e convido então o Carlos Moraes, que vai fazer aí a introdução do nosso encontro e também vai ser o moderador deste encontro aqui com todos vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos e aproveitem aí o evento, aproveitem para poder compartilhar, tirar dúvidas e interagir também com os nossos convidados. Obrigado, Simara. Boa tarde a todas e todos que estão presentes, e em especial ao Matias, que fala do Chile, né? Ao José Manuel, direto do México, e a Joyce Pinho Maciel, direto de Porto Alegre, né? Assim como eu, e a Simara, acho que está em São Paulo, né, Simara? Bom, então, essa é uma temática, né? A relação, o comércio transfronteiriço de resíduos plásticos na América Latina, né, vem sendo uma temática muito discutida já, não de agora, né, mas já do século passado, na verdade, no mundo inteiro, a partir da necessidade da criação, né, da Convenção da Basileia, lá na década de 80, os países começaram a se organizar, né, em relação a esse comércio transfronteiriço que passou a acontecer de forma muitas vezes ilegal, mesmo com legislação construída, né? E isso levou então a uma discussão em nível mundial de que, apesar da convenção, apesar de leis, como aqui no Brasil temos, e a gente vai poder ouvir também do Matias e do José Manuel, a gente ainda tem vários problemas envolvidos, né? Então, Gaia Internacional vem já há algum tempo, né, fazendo essa discussão em vários países e financiando projetos, né? Nós vamos depois, com a Joyce, falar um pouquinho dos projetos que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil, já desde 2022, para entender essa dinâmica, né, dessa relação transfronteiriça que acaba sendo muito um comércio com acordos bilaterais entre diversos países, muitas vezes sem a gente ter uma noção de como isso acontece, né? Então, o objetivo desse webinar, né, é apresentar então um pouco esse panorama regional, pelo menos a partir da visão desses três países, e que a gente já sabe, né, que tem uma relação, né, tanto de importação quanto de exportação, né, Chile, México com o Brasil, por exemplo, né? Então, se torna bastante importante a gente fazer trocas aqui de experiências e entender um pouco mais, né, de como isso está acontecendo. Isso se acirrou muito, né, a partir, né, da proibição da China em 2017 de importar resíduos plásticos, né, dos Estados Unidos e outros países do norte global, principalmente da Europa, né? Isso tem levado a muitos desses resíduos encontrarem novos destinos, né? Levando a um aumento, então, dessas exportações nas nações do sul global, incluindo a América Latina, né? A gente vai ver depois que em todos os continentes
tem essa relação de importação e exportação. Então, essa prática conhecida como colonialismo da basura, e embora seja justificada pelo discurso de valorização de materiais e reciclagem industrial, na prática representa uma forma de externalização de passivos ambientais e que violam, né, muitas vezes, direitos fundamentais de justiça ambiental, né, envolvendo a própria inclusão. Nós aqui no Brasil, as cooperativas de catadores vêm, inclusive, né, sofrendo em função disso, porque também afeta a questão da comercialização e do preço, né, dos materiais recicláveis. Então, para a gente começar, né, de imediato, né, porque o tempo ele voa, né, praticamente, a gente vai já em seguida chamar o primeiro palestrante, né? Eu acho que eu não me apresentei, né? Apesar de que nos fundos do meu slide está aqui o meu nome. Eu sou professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Matias José no extremo sul, né, daqui do Brasil. Então, em relação ao México, nós estamos bastante longe. Em relação ao Chile, já nem tanto, né? Bem próximos. E trabalhamos já há pelo menos 30 anos com resíduos sólidos, né? E desde 2021, né, faço parte, assim como o grupo de pesquisa Núcleo de Caracterização de Materiais da Unicinos, da Aliança Resíduo Zero Brasil, e eu, particularmente, membro do comitê de gestão da RZB desde o ano passado. Né? Bom, então eu convido Matias Rosa, né? O Matias é engenheiro em transportes com maestria em ciências da engenharia, com especial interesse em las cadenas de suministro e la gestão de resíduos. Realizado o seguimento de los fluxos de resíduos plásticos e têxteis de segunda mano a escala global, regional e local. Atualmente é investigador associado em la Aliança Basura Zero de Chile e coordenador associado do Grupo de Trabalho sobre Comércio de Resíduos Plásticos e Colonialismo de la Basura de Gaia LAC. Então, Matias, obrigado pela tua participação e passo a palavra para ti. Tens aí em torno de uns 20 minutos, né, para fazer a tua apresentação. Está cerrado tu micrófono, Matías. ¿Ven la presentación? Ah, sí. Perdón. Okay. Ahora vamos. Ahí sí. ¿Se ve la presentación, no? Sí, sí, estás correcto. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Disculpen el no saber portugués para poder hacer esta exposición. Voy a exponer en español e intentaré ser lo más pausado posible para que se logre entender. Muchas gracias a Carlos por la presentación. Yo les voy a comentar sobre el comercio de residuos de plásticos y también de textiles de segunda mano, que es un residuo que en el contexto chileno nos ha traído bastantes problemas en los últimos años. Como a modo de introducción, como bien Carlos comentaba, el control de residuos plásticos al día de hoy cae dentro de lo que es la Convención de Basilea. Lo que es importante mencionar es que la Convención de Basilea es un órgano que existe desde mediados de finales de los 90, con el objetivo de regular el comercio transfronterizo de residuos peligrosos dentro de todo el planeta y básicamente de residuos provenientes del hemisferio del norte global o países más desarrollados hacia países en vías de desarrollo.
el hecho de generar este convenio nace debido a al sinnúmero de desastres ambientales que se estaban viviendo durante los años 80, principalmente en lo que es exportaciones de residuos peligrosos hacia África, lo cual fue un hito para la comunidad africana, los cuales dentro de lo que se conoce como Convención de Bamako, fue una de las primeras maneras de comenzar a regular el comercio transfronterizo de residuos, de residuos en general. Eh, Como bien mencioné, esta convención se generó durante los años 90 con el objetivo de comenzar a regular residuos peligrosos, tanto llámense residuos ferrosos, residuos de carácter nuclear, residuos obtenidos desde la gestión de residuo municipal, entre otros. Al año 1995, la Convención de Basilea, en las reuniones que realizan las partes, se dieron cuenta de que la convención no estaba siendo bien utilizada, por lo cual se creó lo que se conoce como la enmienda de prohibición, la cual es un testamento en el cual se prohíbe la exportación de residuos desde las economías más desarrolladas a las menos desarrolladas. Esto fue como un cambio radical en lo que es la Convención de Basilea, debido a que los mayores contaminantes, los mayores generadores de residuos peligrosos del mundo son los países más desarrollados como Unión Europea, Norteamérica, entre otros. Así es como avanzan durante los años la convención, la cual ha tenido bastantes COPs al día de hoy. Sin ir más lejos, vamos ya en la COP número 16, que es donde se comenta sobre temas de residuos peligrosos, llegando al año 2018, como bien mencionó Carlos, que es el punto de inflexión respecto a, a los impactos de los residuos plásticos. Durante el año 2018, 2017 técnicamente, China propone y desarrolla una política que se le llama la Sword Policy, la política de espada, que buscaba con objetivo reducir al mínimo las importaciones de residuos plásticos hacia China. Hasta ese momento, China, después de más de 20 años, ya había sido el destino número uno de los residuos plásticos de prácticamente todas las regiones del mundo, incluido Latinoamérica. Dentro de las políticas que implementó China fue reducir a prácticamente cero la importación de residuos plásticos, con excepción de ciertos tipos de residuos plásticos, lo cual en la práctica no fue muy útil, porque de todos los residuos plásticos importados por el país prácticamente gozaban solo de carácter residuo y no tenían ninguna característica más allá que permitiera su reciclabilidad. La propuesta de enmienda es por esto, por esta acción de China, que Basilea, la Convención de Basilea, en una de sus reuniones durante el año 2018, decide generar una regulación respecto a los residuos plásticos, ya que China, al cerrar sus fronteras, esto generó un efecto rebote de residuos a países vecinos, como lo que es el sureste asiático, lo que podría ser India e incluso Latinoamérica. Entre el año 2018 y el año 2020 se genera este proceso de enmienda en el cual se le permite y otorga grado de peligrosidad a los residuos plásticos, y considera dentro de esto a cuatro tipos de residuos plásticos, los que son clasificados dentro del comercio internacional como las partidas arancelarias 3915.000, 3915 2000, 3915 3000 y 3915 9000. Eh, estas cuatro partidas arancelarias definen qué es un residuo plástico comercializable entre fronteras. Estas definiciones son muy amplias y muy generales, lo cual al día de hoy es uno de los temas que se sigue debatiendo, de cómo podemos mejorar la caracterización de los residuos plásticos con el objetivo de mejorar la trazabilidad y implementar protocolos de protección en los países importadores principalmente. Al año 2021,
primero de enero del 2021, la enmienda de plásticos que fue creada y entró en vigor, por lo cual, en simples palabras, significa que países, economías desarrolladas, tienen completamente prohibido la exportación de residuos plásticos fuera de sus fronteras, a menos que no puedan ser recicladas en el lugar de origen y tampoco pueden ser enviadas estos residuos a países en vías de desarrollo, enfocándose en países del hemisferio sur. En esta gráfica la quise dejar porque muestra un poco más o menos cómo eran los flujos de importación que tenía China al año 2018. En el año 2017, como podemos ver, las importaciones estaban llegando a casi los 6.000 millones de toneladas, lo cual luego de la política implementada durante el país, las importaciones de residuos plásticos cayeron prácticamente a cero. Eh, Esa información es súper clave debido a, como comentaba, que generó un efecto dominó en el cual todo lo que no logró entrar a China se repartió en países satelitales, lo cual empezó a identificar distintos síntomas y ha también cambiado un poco el mapa geopolítico sobre las importaciones y exportaciones de residuos plásticos. Sin ir más lejos, al año 2025 el país número uno que más importa es Malasia. Ahora un poco entrando a lo que son los residuos plásticos y la investigación que personalmente yo he realizado desde Chile y también un poco de lo que he podido recolectar en mi experiencia trabajando con otro equipo es lo que les voy a mostrar acá. Los residuos plásticos. Cuando hablamos de las exportaciones e importaciones de residuos plásticos de Chile, al menos es posible identificar los 4 tipos de partidas arancelarias. En las gráficas que ustedes pueden ver en la pantalla se logran ver las exportaciones e importaciones que Chile ha realizado entre el 2015 al año 2023. Eh, en, en las tendencias que se logran observar al analizar los datos de exportación, por ejemplo, de Chile, podemos identificar que Chile, dentro de la región latinoamericana, es un país que se comporta como un exportador de residuos, lo cual tiene mucha relación, una correlación directa con el consumo del país y y los ingresos, el ingreso per cápita que tenemos. Por lo cual la generación de residuos que tenemos es bastante alta como país en la región, no así la importación. La importación de plásticos es algo que al año 2023 ha ido a la baja. No así, siempre existe un flujo constante de plásticos que caen dentro de la partida 3915-9000, que se le denomina como los demás plásticos. ¿Qué es los demás plásticos? Como bien su nombre lo dice, corresponde a todo lo que no cae dentro de una categoría que es Basilea, lo cual es una de las mayores ambigüedades que puede haber, por lo que no se sabe nada respecto a su calidad, ni su estado, ni su composición, que son aspectos claves al momento de querer hacer un proceso de reciclaje de estos residuos que en teoría están moviéndose alrededor del mundo con el objetivo de ser reciclados. Pero como bien sabemos, hoy al año 2025, muchos de estos residuos que están siendo movidos entre países y continentes tienen casi nula reciclabilidad. Ahora bien, al año 2023 también es posible identificar que Chile, por ejemplo, en sus exportaciones, exportaba PVC, plástico de la partida 3915-3000, que se define como polivinilos, cloruro de polivinilo. Si bien saben la gente que está en el webinar, es un tipo de plástico súper tóxico que bajo la Convención de Basilea su comercio transfronterizo está completamente prohibido debido a que su proceso de reciclaje es aún más tóxico que generar la materia nueva, la prima nueva. Entonces, se recomienda como país, dentro de la Convención de Basilea, que este sea gestionado dentro del territorio. A lo cual, dentro del ejercicio que hemos realizado países de la región, hemos podido identificar que, por ejemplo, en el caso de Chile, al año 2023 el país no ha exportado residuos de PVC, lo cual es bueno.
Ahora bien, también es importante hacerse la pregunta de qué está sucediendo con ese PVC en el territorio, a lo cual no tenemos una respuesta clara, no hemos podido identificar la trazabilidad del residuo per se, por lo cual tenemos esta constante incógnita de cómo se están gestionando los residuos a nivel local. Y sin ir más lejos, hablando otra vez de las exportaciones de residuos plásticos, también es posible ver que entre el año 2015 y el 2023 hay una tendencia a la baja en la exportación de residuos plásticos, de pasar de un promedio de 7.800 toneladas entre 2015 a 2020, esto tuvo una caída abrupta a un promedio de 5.000 toneladas. Entonces, en promedio nos estamos preguntando qué está sucediendo con esas 2.000 toneladas que no se exportaron. ¿Se están gestionando dentro del país o se están poniendo directamente en los vertederos? Porque hasta el día de hoy no se ha podido identificar un- una solución clara respecto a cuál es la gestión de estos residuos. Se necesitan más investigaciones y cruces para saber qué puede estar sucediendo, pero debido a las cantidades que no se están exportando, tenemos muchas hipótesis, entre ellas que se están disponiendo directamente en vertederos, ya que la capacidad de reciclaje es muy baja y la calidad de recolección del país es aún muy, muy baja, casi prácticamente cero. Cuando vemos los movimientos de exportación de residuos plásticos entre el año 2020 y 2025 por regiones, es posible ver cómo las exportaciones de residuos plásticos desde Chile son predominantemente enviadas dentro de la región latinoamericana y también hacia el sureste asiático o Asia-Pacífico. Ambas regiones, tanto Latinoamérica como el Asia-Pacífico, son regiones que pertenecen al hemisferio sur, por lo cual dentro de la gente que está haciendo investigación sobre los flujos de residuos plásticos es lo que se conoce como un movimiento sur-sur. Es decir, estamos recibiendo residuos plásticos desde el norte global, recepcionándolo en nuestras regiones y volviendo a exportar, pero sin retornar al origen que fue en los países que produjeron estos residuos, sino que se está moviendo dentro del hemisferio sur, en lugares donde la capacidad de reciclaje es muy baja y no se cuenta con los recursos necesarios para implementación de equipos. Al año 2024, lo que sí es alentador es que las exportaciones han ido reduciéndose, pero aún así siguen manteniendo la tendencia de movimiento intrarregional en Latinoamérica y también hacia el sureste asiático. En el caso de Chile, mucho de ello yendo a Malasia y Camboya principalmente. Eh, en cuanto al destino de países a los que están yendo estos residuos dentro de la región, en el caso de Chile, más del 50% de los plásticos que estamos exportando están yendo con dirección a Perú. Al año 2024, como pueden ver ahí en la gráfica, la columna rosada, hemos dejado de importar hacia muchos países, lo cual no tengo una respuesta clara en este momento a qué se deberá, pero puede ser un síntoma debido de la enmienda de plásticos que comenzó a regir en el año 2021. Aún así, como pueden ver, Perú es el destino número uno de nuestras exportaciones. ¿Y esto por qué es así? Porque Perú no es el destino final de estos residuos plásticos, sino que es un destino transitorio, ya que Perú es conocido como la puerta de entrada y salida hacia el mundo de Latinoamérica, actualmente por el puerto de Callao. Entonces, Perú se transforma en un cierto tipo de hub de residuos plásticos o otros tipos de residuos para ser enviados a otras regiones del mundo. Eh, Sin ir más lejos, ahí pueden ver las tendencias que se han presentado de los residuos plásticos hacia el Perú. Y aún así, al año 2024, las exportaciones se han reducido, pero aún así siguen siendo altas. Textiles de segunda mano. Los textiles de segunda mano desde el año 2023
en Alianza Basura Cero Chile hemos estado haciendo un seguimiento profundo debido a que tenemos una crisis sanitaria en el norte de Chile respecto a la gestión de estos residuos textiles. En el No estoy usando la definición de residuo textil, ya que eso al día de hoy no está muy bien definido, por lo cual nos podría poner en una figura un poco complicada, por lo cual prefiero usar la palabra técnica que se utiliza para el comercio de residuos textiles, que es textil de segunda mano, o en otras palabras, como lo llamamos en Chile, ropa usada o ropa americana. Chile en la región es el importador número uno de textiles de segunda mano. Esto se debe principalmente a que países vecinos como Perú, Argentina o Brasil son países que tienen políticas proteccionistas, dado que ellos que son países que contienen una industria textil en su territorio. En el caso de Chile no tenemos una industria textil, por lo cual nos vemos como en la necesidad de estar importando muchos productos, entre ellos ropa, lo cual también es un producto que tiene arancel cero. Eh, También es importante mencionar que la lógica de importación de textiles de segunda mano hacia Chile es una práctica que ha existido desde prácticamente desde los 90, en la cual siempre hemos estado importando mucho textil de segunda mano, principalmente desde Europa y Norteamérica. Ahora bien, a partir del año 2018 más o menos, estos volúmenes de importación comenzaron a aumentar de manera drástica y mucho de lo que se estaba importando terminaba en el desierto, en el desierto tirado, lo cual nos empezó a generar las preguntas de por qué está sucediendo esto. Entonces se empezó a identificar que estas importaciones correspondían a textiles de segunda mano, pero que su calidad y estado era prácticamente inviable de utilizar debido a que estos estaban contaminados con aceites, comida, rasgados, o su calidad no permitía el uso de estas prendas. Dentro del trabajo que hemos realizado como Alianza Basura Cero Chile, también dentro del trabajo de seguimiento del comercio de residuos, hemos podido identificar con los datos de Aduanas Chile los flujos de importación y exportación de textiles de segunda mano. En este caso, la exportación de textiles es prácticamente mínima hacia la región, pero la importación de textiles es gigantesca, llegando al año 2023 a mover 21.000 toneladas de textiles de segunda mano. Estos son principalmente provenientes desde Norteamérica y Europa, lo que representa el 65% de todo lo que hemos importado de textiles. También le sigue después Asia Meridional y Latinoamérica, pero con volúmenes prácticamente inferiores. Al mirar las exportaciones e importaciones de textiles, lo que nos hemos podido identificar y es lo que nos ha sido nuestra bandera de lucha en el último tiempo, es que primero que todo las importaciones de textiles siguen la misma lógica que los residuos plásticos. Son prendas, en este caso, que vienen desde el hemisferio de países de economías desarrolladas, como Norteamérica o Unión Europea, los cuales han ido aumentando en el tiempo y han ido, entre comillas, estandarizándose con el objetivo de ser destinados hacia Chile. Es así como el flujo de Norteamérica a partir del año 2019 tuvo un abrupto aumento. También los flujos que han llegado desde Europa, y no así es de Latinoamérica. Una hipótesis que tenemos respecto a los flujos de textiles es que estos vienen muchas veces con puertos intermedios, que son paradas que hacen los barcos en distintos países de Latinoamérica, donde en ellos también recogen más textil o disponen textiles en esos lugares. Pero con un ejercicio que hemos estado desarrollando con el equipo de trabajo que estamos dentro de la investigación, hemos intentado limpiar un poco las bases de datos con el objetivo de identificar mejor la trazabilidad del residuo.
lo cual es algo súper clave al momento de abogar por políticas que permitan mejorar estas prácticas. En el caso de Chile, toda esta información que les estoy compartiendo la hemos estado compartiendo a las respectivas autoridades, que son el Ministerio, el Gobierno de Relaciones Exteriores, Aduanas Chile y Ministerio de Medio Ambiente. Entre los datos también que hemos encontrado sobre la importación de textiles de segunda mano, que repito, es una crisis sanitaria la que tenemos, ya que estos se están incinerando en el desierto de Atacama, con datos que hemos obtenido de bases de datos de organizaciones norteamericanas. Por ejemplo, en nuestro último reporte sobre el estado de la exportación e importación de textiles plásticos, encontramos que entre abril del año 2023 y 2024 ingresaron solamente al norte de Chile 350 contenedores, de los cuales que todos estos provenían solamente desde Estados Unidos, con más de 5.900 toneladas. De este total de contenedores, 206 fueron solamente destinados a Iquique, la ciudad con la cual se están generando vertederos ilegales. Entre los contenidos que se declaran dentro de las importaciones recibidas, es posible identificar desde prendas de vestir, pantalones o poleras, como zapatos, ropa interior, accesorios como maletas, carteras, cinturones, entre otros. Si tomamos, cuando hicimos la investigación, también hicimos algunos datos duros para generar conciencia y logramos identificar que, por ejemplo, entre los años de estudio, todo lo que había ingresado equivalía prácticamente a 24, casi 25 kilos de ropa por ciudadano en el norte de Iquique, lo cual es muchísimo debido a que no tenemos capacidad de gestión de textiles. La infraestructura para gestionar residuos del tipo textil en Chile es prácticamente nula. Entonces, la única alternativa que tenemos para gestionar este tipo de residuo es su reuso o transformación, pero no tenemos capacidad para la transformación. Ahora bien, también, ¿por qué es importante mencionar esto? ¿Por qué nos llama la atención el tema del residuo textil? El tema del residuo textil nos llama la atención principalmente porque al día de hoy también, y este es un dato súper importante que no mencioné al principio, es que los textiles al día de hoy, más del 60% de la producción mundial de textiles corresponde a fibras de poliéster. Esta fibra es una fibra de origen artificial, plástica, la cual posee los mismos impactos que un residuo plástico de cualquier otro tipo. Es aún más, las fibras textiles son más complejas de trabajar debido a que estas son fibras que están combinadas muchas veces con algodón, cáñamo u otro tipo de fibras orgánicas, lo cual no existe tecnología a nivel mundial que permita la separación de las fibras por tipo, como sí podría ser más fácil con un reciclaje de plástico, reciclaje mecánico de plásticos. Entre las partidas arancelarias que al día de hoy se están moviendo desde Norteamérica, principalmente hacia Latinoamérica, es posible identificar tejidos de filamentos sintéticos en el cual se indica el porcentaje de poliéster. Se están importando artículos para niños, juguetes, triciclos, patinetas, entre otros, como también prendas de vestir que comentaba. Todas estas son prendas que en su contenido poseen al menos cierta cantidad de composición plástica y que por lo demás, sin ir más lejos, están simplemente siendo incineradas en el desierto como manera de hacer desaparecerlos. Sin ir más lejos, hasta el día de hoy, hasta hace un par de semanas que hablé con la gente, las organizaciones que están en el norte de Chile, esta práctica sigue sucediendo, se siguen recibiendo los mismos volúmenes de textiles en el norte de Chile y siguen teniendo la misma gestión sin ninguna solución de parte del gobierno ni de las autoridades locales. Bajando un poco con el tema de las exportación e importación de residuos plásticos y textiles de segunda mano, quería, con la intención de ir cerrando mi presentación,
es comentar que a pesar de todo este entramado y complejo mundo del comercio transfronterizo de residuos, es que sí hay países y sí hay acciones que se están llevando a cabo en el mundo, a pesar de toda la presión que se ha puesto y de todos los impactos negativos que están recibiendo países del sur global. Malasia, que mencioné que es actualmente el país que más impacto ha recibido por la basura plástica, actualmente implementó una prohibición de recepción de residuos provenientes desde Norteamérica, el origen número uno de la basura que llega hacia Malasia. Menciono esto porque esto puede ser marcar un antes y un después en la gestión de los residuos a nivel portuario, ya De que passar Malasia lo que o vinagre, ele não corra muito mofo. eh, quería mencionar que solo esto va a marcar un antes y un después para Malasia, y para el mundo, para los países importadores, ya que Malasia lo que hizo fue prohibir la importación del país que más exporta y también creó una guía con el objetivo de identificar, con una guía con el objetivo de que autoridades aduaneras puedan identificar cuándo un residuo plástico es peligroso y cuándo no es peligroso, lo cual bajo la Convención de Basilea, al día de hoy sigue un poco no claro de cuál es la categoría exacta de un residuo o no residuo. Acá pueden ver una foto de una compañera activista de Malasia que se ha dedicado durante los últimos años a difundir la experiencia de Malasia con la crisis de los residuos importados. Sin ir más lejos, muchas vías de comunicación, ríos locales, están siendo contaminados día a día por estos residuos plásticos que llegan a destino Malasia. Y eso sería mi presentación sobre el panorama chileno y algo de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Carlos, No puedo abrir mi vídeo. yo hablé ahora. Ah, ok. Sí. Graças, Matias, pela sua explanação e me suscitou muitas questões para a gente conversar. Certamente não vai ser suficiente o dia de hoje, mas já de pronto chamo então José Manuel Arias Rodrigues. O José é investigador de Pies Descalço desde o ano de 2000, é parte da Associação Ecológica Santo Tomás, pertenece à Rede Gaia desde há 2 décadas e desde o ano de 2019 investiga as importações de cerros plásticos a México desde os Estados Unidos. Seu cargo é investigar e é membro então dessa Associação Ecológica Santo Tomás. Muito obrigado, José, pela tua participação e passo a palavra. Hola, ¿me escucha? Perdón. Sim, perfeito. Ok, perfecto. Encimara, ¿me ibas a apoyar puedes apoyarme con la presentación? Sí, yo puedo. Solo un Ok. momento que yo voy a abrir acá. Perfecto, muy bien, te agradezco mucho. Video no puedo, bueno, no me van a ver porque creo que no puedo tener video, ¿ah? ¿O me lo quitaron? Ok. Perfecto. Ok. Pues muchas gracias. Me presento. Yo soy José Manuel Arias Rodríguez, de la Asociación Ecológica Santo Tomás AC, que tiene oficinas en un estado del sureste mexicano que se llama Tabasco, y que bueno, desde hace 2 décadas soy parte de esta organización civil, y desde el año 2019 pues hemos estado dando, junto con otras organizaciones, seguimiento al movimiento transfronterizo de desechos plásticos a México.
Encimara, ¿tienes la proyección ya, perdón? Sí, ya estás no punto. Estás a compartir. Perfecto, perfecto. Creo que ahí está apareciendo ya. Ok, muy bien. Pues les agradezco mucho la invitación. Comentarles quizás de manera inicial que este trabajo es producto de 3 organizaciones, NEP, Fronteras Comunes y la nuestra, que es la Asociación Ecológica Santo Tomás. La siguiente, por favor, encima. Uy, Sí, eh, ¿verdad? sí, la siguiente, la siguiente. Mm, un momento. Ok, ok, perdón. Pues bueno, quizás le puedo platicar un poquito mientras, Sí, decirles, sí, solamente un momento. Creo que estás con una cuestión de... Sí, perfecto. ahora sí. Muchas gracias. Bueno, comentarles que este trabajo, pues como les decía, inició desde el año 2019 pues, con una alerta que da un periódico a nivel internacional en la que pues alertaba que China cerraba sus fronteras a las importaciones de desechos plásticos, ¿no? Y digo, entre otras, a residuos y entre ellas a los desechos plásticos. Entonces, esto llamó la atención de las organizaciones que estamos aquí presentes y de entrada dijimos, bueno, ¿qué pasará? Luego venía lo de la enmienda de Basilea, que ya Matías dio pormenores y dijimos, bueno, pues será interesante saber si la enmienda de Basilea en materia de plástico va a permitir o va a servir para que se reduzcan la llegada de plásticos de otros países a México. Hasta ese entonces teníamos una relación de más de 50 países desde donde venían los desechos plásticos a México, ¿sí? México hasta ese entonces, hasta el año 2019-2020, recibía plástico de más de 50 países y por su cercanía, por su relación, entre el 94 y el 95%, dependiendo del año que se quería revisar, este porcentaje, entre el 94 y el 95%, provenía de los Estados Unidos. Pues finalmente somos vecinos de ahí. Entonces, eso nos llamó bastante la atención y seguimos continuando, revisando. Vale la pena mencionar que nosotros decimos que Basilea pasó de noche aquí en México. Basilea sirvió de poco, creo que ya lo mencionó también Matías. Estados Unidos es parte en algún momento fue parte o firmó este convenio, pero hasta ahí. Y nos ratificó y evidentemente es letra muerta, ¿no? Para ellos. Digo, Estados Unidos se ha caracterizado por eso y por muchas cosas más, ¿no? La preocupación ambiental de ellos es mínima, o cuando menos de su gobierno, eso ya hay que señalarlo, ¿no? Entonces, eh, las importaciones han seguido llegando a México. Ahorita les voy a pasar los datos más detallados. Algo curioso que ocurrió en este periodo de investigación que estábamos haciendo nosotros es que el gobierno mexicano en el año 2020, para el año 2021, decide cerrar la base de datos pública relacionada con las importaciones y exportaciones de todo tipo de, de actividades económicas, ¿no? Entonces, había un portal alimentado por el gobierno mexicano, en la cuales se daban cuenta todo lo que llegaba del exterior a México y todo lo que salía de México hacia afuera, ¿sí? Entonces ahí encontrábamos de todo, ganadería, químicos, de todo. Y entre ellas el arancel 3915, que ya también lo mencionó Matías, relacionado con los desechos plásticos. Pues el gobierno mexicano dijo que eso ya no iba a ser posible que se pudiera conocer y con el argumento de darle seguridad a las personas que están entregando información sobre las importaciones y exportaciones que realizan, cerraron ese portal, cerraron esa fuente de información pública y desagregaron
estas informaciones o estos datos a dos agencias mexicanas. Una es el Banco de México y el otra es el Instituto Nacional de Geografía e Informática. Entonces, la información sobre los desechos plásticos actualmente se puede encontrar en dos dependencias, en el Banco de México y en el Instituto Nacional de Geografía, que es el INEGI. Sin embargo, hay algo curioso. Cuando cualquier ciudadano, quiere revisar sobre estos datos de importaciones y exportaciones, se dará cuenta que hay datos que aparecen con la leyenda NA, ¿sí? Esa NA es información que no puede ser publicada. Ese es el argumento que dice el gobierno mexicano. Esta información, que son los volúmenes de importaciones o de exportaciones, no la puede dar a conocer. Entonces, un dato estadístico, un número, pues queda vedado, queda atestado al escrutinio público. Bajo este nuevo contexto en el que encontramos esto, fue que empezamos también a armar este nuevo rompecabezas, ¿sí? Y bueno, y también ayudado con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México, que curiosamente también en la administración pasada del presidente Andrés Manuel López Obrador hubo pues una resistencia a entregar información o a hacer pública la información sobre la administración federal. Y desde el principio de su sexenio, desde el año 2019 que llegó a gobernar, empezó con la idea de desaparecer algunos organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI, que había sido un ejemplo a nivel internacional de trabajo como organismo garante del derecho a la información. Pues se dijo que tenía que desaparecer porque eran costosos y que no entregaban información. Esto de que no entregan información es importante recalcarlo porque este discurso de que no entregan información los órganos garantes, pues es solamente el resultado del desconocimiento del trabajo que hacen los órganos garantes del derecho a la información, como algunos de ustedes, como ustedes sabrán bien, que finalmente ellos no entregan la información. Las que entregan la información son las dependencias, en particular del Poder Ejecutivo, en el caso de México, del Poder Ejecutivo o el gobierno federal, que en ese entonces encabezaba Andrés Manuel López Obrador, pues la mayoría de las solicitudes siempre son para ellos, ¿no? Pero bueno, hubo una resistencia a ya no informar y a finales del año pasado terminó o concluyó este proceso, golpeteo hacia el órgano garante, con la desaparición del órgano garante. Desapareció. Le quitaron, le eliminaron y crearon un organismo alterno que se llama Transparencia para el Pueblo. Esa Transparencia para el Pueblo está a cargo o está incrustado dentro de una secretaría que se llama Buen Gobierno y Anticorrupción, que es una dependencia que depende del gobierno federal o de la presidencia de la República al final del día, ¿sí? Entonces, al final del día, el gobierno mexicano es juez y parte en cuanto a conocer las solicitudes de información que quiera hacer la ciudadanía, ¿sí? Lamentablemente, bueno, pues en menos de 24 horas le dieron al traste a más de 30 años de lucha en materia de transparencia y acceso a la información, que empezó desde los años 60 aquí en México y culminó a principios del año 2000 aquí, cuando se creó la primera ley de transparencia y acceso a la información y se creó el Instituto Federal de Transparencia, IFAI, en ese entonces. Entonces, ya con ese contexto, paso a la siguiente, por favor, Encimara. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Este es lo que tenemos ahorita. Como les comentaba, esto es lo que pudimos recomponer una vez que ya esta información está desagregada en dos dependencias y en la que incluso en esas mismas dependencias hay datos que no se pueden conocer. Entonces lo que estamos presentando aquí puede ser peor
o pueden ser mayores los volúmenes que están entrando a México. Esto es solamente lo que se ha publicado o lo que se hace público. Resta saber cuánto es el volumen que se ha clasificado o que se ha ocultado, por así decirlo, porque finalmente con esa leyenda de NA no se puede conocer. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que nos dice esta gráfica? Pues de entrada, si ustedes ven, entre el 2018 y el año 2021, pues hay un crecimiento, ¿sí? Entonces, de 79,000, primero les voy a hablar de las barras amarillas, ¿sí? Hay un crecimiento de las importaciones de desechos plásticos a México. Y estos son los datos oficiales. Pasaron de 79,000 toneladas en el año 2018 a 192,000 toneladas, 192,000 toneladas en el año 2021. Si, bueno, ya, si nada más hacen el comparativo con los compañeros de Chile que reciben 10,000 toneladas, pues nada más en el 2021 recibimos 20 veces más, ¿sí? Y esos son los datos oficiales, aún sesgados o incompletos, porque no todo lo revela el gobierno. Entonces, pasamos de 79,000 a 192,000 y como ya se mencionó, en 2021 entra en vigencia la enmienda de Basilea. Nosotros dijimos, pues ojalá que la enmienda de Basilea sirva para contener, para que ya detener las importaciones de desechos plásticos. No es así. Si nada más, entonces, bajo esta lógica, prácticamente se triplicaron las importaciones de desechos plásticos a México, en particular de Estados Unidos. Y ya, bueno, seguimos los siguientes años, pues en el 2022, 178,000 toneladas, en el 2023, 203,000 toneladas, y en el 2024, 169,000 toneladas, y hasta el primer trimestre del año 2025 se reporta 29,000 toneladas ingresadas a México, provenientes de diferentes países del mundo, en particular de Estados Unidos. Ahora, como dado la importancia que tiene Estados Unidos con México o el envío de desechos plásticos a México, ingresamos a las bases de datos del gobierno de los Estados Unidos, ¿sí? Que informa sobre las exportaciones que hace a otros países, ¿sí? Y fue una gran sorpresa esto. El gobierno de los Estados Unidos reporta que envía una cantidad menor a México. Es la barra azul, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy interesante, porque una cosa es lo que el gobierno de México dice que recibe oficialmente y otra cosa es lo que el gobierno de Estados Unidos dice que envía. Hay un subregistro en cada año. Es así que, por ejemplo, en el año 2018, Estados Unidos dice que envió 46,000 toneladas de desechos plásticos a México. Sin embargo, México dice que recibió 79,000 toneladas, ¿sí? Si ustedes dirán ahí, oye, pero no todo esto viene de Estados Unidos. Sí, no, no todo. Pero acuérdense que más del 95% viene de allá, ¿sí? Nada más con esa lógica, llévense los siguientes años. Más del 95% de las importaciones viene de Estados Unidos. En términos prácticos, casi todo viene de Estados Unidos, ¿sí? Pero entonces vean las diferencias que hay. Y vean, por ejemplo, en el año 2023, Estados Unidos registra que envió a México 75,000 toneladas de desechos plásticos. Y el gobierno de México dice que recibió 203,000, ¿sí? Entonces, hay un subregistro en todo esto que si lo calculamos, lo medimos, estos faltantes acá, tenemos que cuando menos entre 2018 y 2025, con los datos oficiales, hay un subregistro o un vacío de 500,000 toneladas de desechos plásticos, ¿sí? Eso incluso le hemos preguntado con otros especialistas de Estados Unidos y pues la respuesta ha sido que desconocen a qué se debe esto. Esto es grave porque también, como ya dijo Matías, de todo esto que está llegando a México, no hay certeza de a dónde va. Ni siquiera el gobierno mexicano sabe
qué está ocurriendo con estos desechos plásticos que llegan a nuestro país, ¿sí? Hasta ahorita, el único mecanismo que existe o que tiene el gobierno mexicano para impedir la llegada de desechos plásticos a nuestro país es a través de un órgano que se llama Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La Profepa, en uso de sus facultades, puede pedir a los importadores que demuestren que lo que están trayendo no son desechos peligrosos o residuos peligrosos. Ese es el único candado. De ahí en fuera todo puede entrar. Entonces, también fue de interés nuestro preguntarle a la Profepa, ¿cuántas solicitudes o cuántas pruebas has hecho para saber que si son peligrosos o no son peligrosos estos residuos que están llegando? Y la respuesta es cero. No han hecho ninguna prueba. Entonces, una es, no sabemos qué está llegando, no sabemos a dónde van a parar, pero lo más preocupante de esto es que aquel que tiene la obligación de garantizarnos nuestra salud y un medio ambiente, que es en este caso el Estado, ni siquiera ellos saben qué está pasando, ¿sí? Entonces, es un motivo de preocupación y es lo que está ocurriendo ahorita. La siguiente, por favor, Encimara. Y ya, como les dije, bueno, ya tenemos un nuevo ente que garantiza el acceso a la información pública aquí en México. Y lo que, cuando menos en las últimas respuestas que nos ha dado este nuevo ente, lo que nos dice es que todo lo relacionado con las empresas que importan y exportan desechos plásticos y desde México no se puede conocer. No, no podemos conocer quiénes son las empresas que están llegando, que están importando, ni las empresas que están exportando desechos plásticos. Podemos conocer a dónde están llegando, de dónde están llegando, es lo único. El volumen que entra y el volumen que sale, es lo único que nos permite ahora conocer el gobierno mexicano. Y en seguimiento pues, a la prensa, a los medios de comunicación, redes sociales y otras cosas, nosotras hemos dado seguimiento a dos empresas de interés particular. Una es Direct Pack, ¿sí? Este Direct Pack es una empresa de Estados Unidos que anunció hace aproximadamente 2 años que iba a convertir el Super Bowl, este juego de fútbol americano muy conocido en el mundo, le iba a convertir en un Zero Waste, que no iba a generar residuos. Pero lo interesante de esto es que esos residuos que se iban a generar durante los partidos y durante la asistencia de la gente, los iba a tratar en una planta que tienen en México, ¿sí? En Mexicali en particular, ¿sí? Entonces, fue de nuestro interés, ya nosotras habíamos revisado los permisos, habíamos revisado las autorizaciones y esta empresa no aparece como con permiso para tratamiento de desechos plásticos en el norte de México. Eso nos hizo prender las alarmas y denunciamos públicamente. Esa denuncia cayó en buenos oídos del gobierno municipal y estatal en el norte de nuestro país y se apersonaron con la empresa y le dijeron, oye, a ver, muéstranos tus permisos para tratar los desechos plásticos que dices que vas a tratar. No tenían permisos, nada, ¿sí? Entonces, aquí lo interesante o lo que habla aquí es el nivel de corrupción, el nivel de impunidad, una empresa de talla internacional anunciando que va a enviar o los desechos de un evento deportivo a México sin contar con ningún permiso, ¿sí? Le dimos seguimiento y lo que encontramos es que el gobierno de Baja California le pide a esta empresa que realice su manifestación de impacto ambiental para la actividad que iba a hacer o que va a realizar, parando todo lo que ya había anunciado, ¿sí? Entonces,
Lo interesante es que esa manifestación de impacto ambiental, que es algo que debía haber hecho previo a la importación de los desechos plásticos para tratarlos aquí en nuestro país, lo hizo en un mes, ¿sí? Eso resulta interesante. Pero bueno, esto nada más es un ejemplo de varias empresas que se están viniendo a sentar a nuestro país, no para tratar los desechos plásticos de México, sino para tratar los desechos plásticos de Estados Unidos. Y ya ustedes sabrán por qué. Finalmente, a pesar de que el gobierno mexicano diga que ya somos independientes, que no somos el patio trasero de Estados Unidos, lamentablemente los hechos dicen lo contrario. Seguimos siendo el basurero de Estados Unidos, nos seguimos comportando como si fuéramos colonia. De ahí la parte que esto le hemos denominado colonialismo de la basura. Y la otra empresa que también hemos estado dando seguimiento es a una que se llama Polyfit, que también reporta grandes envíos de desechos plásticos a México. Sin embargo, en su planta que tuvimos la oportunidad de visitarla, es poca la actividad que se ve, es poca. Y junto con otros investigadores de Estados Unidos, lo que sospechamos es que en realidad se está utilizando a México como trampolín para exportar, nada más para enviar esos desechos plásticos a México y de ahí mandarlos a otro país, en particular a Asia y específicamente a Malasia. Es algo que le estamos dando seguimiento. Pero bueno, todavía no tenemos muchos datos ahí, pero solamente esos dos ejemplos de cómo empresas de Estados Unidos se están viniendo a sentar a nuestro país, probablemente, digo, por su cercanía es como lo más factible, pero no quiere decir que no pueda ocurrir en otros países también, ¿no? Entonces, esa es parte de nuestra preocupación y pues de lo que ocurre en México, la forma en la que sigue ocurriendo, permitido por el gobierno mexicano, lamentablemente. En el proceso de investigación, y que creo que fue algo que no mencioné, en el año 2021, en agosto del 2021, si la mente no me falla, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le envía una carta al Senado de la República diciéndole que aprobaran la vigencia de la enmienda de Basilea, porque decía el presidente, es que como Basilea dice que los desechos deben ser tratados en los lugares cercanos a donde se genera, y como México es cercano a Estados Unidos, pues entonces que Estados Unidos nos envíe sus desechos y aquí los tratamos y así reactivamos la economía mexicana, reactivamos la infraestructura que tenemos creada o que hay creada para esa actividad. Y bueno, lamentablemente y hasta ahorita no hay nadie que le pueda decir no al presidente. Si el presidente dijo que esto está bien, eso corre para abajo. Y entonces no hay, cuando menos, alguien en la administración pública que pueda decir que se detenga esta situación. Y esto va a continuar. Y ya Matías también dio otra noticia. Bueno, finalmente se están cerrando otras fronteras a donde Estados Unidos llevaba sus desechos plásticos, por lo que probablemente México seguirá siendo uno de los destinos importantes para estos desechos, pero no el único, no el único, porque ya, como también hemos visto, estos desechos plásticos pues llegan también a nuestros vecinos de Centro y Sudamérica, ¿sí? En esta lógica colonialista que, en la cual los países del norte, en este caso Estados Unidos, pues no quieren detener su ritmo de vida, su ritmo de consumo, sin saber qué ocurre con lo que ellos desechan después del uso de sus cosas o para mantener su estatus de vida, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las tareas también importantes que tenemos nosotras como organizaciones civiles, el poder transmitirle, el poder sensibilizar a estas gentes de estos países para decirle, bueno, la forma de vida de ustedes nos está matando acá en el sur. Pues yo nada más la dejaría hasta aquí. Gracias, Encimara. La siguiente, por favor. Acá están mis datos, les agradezco mucho mi correo electrónico por si hay alguna duda, pues no sé, algo que pueda interesarles, en que podamos ayudarles, con mucho gusto también. Y lamento mucho no dominar el portugués y todavía hablar un poco mal el español. Así que
una disculpa doble, pero cualquier cosa en mi correo, con mucho gusto también podemos atender. Gracias. Muchas gracias, José. Entendemos perfecto. Não há problema. Pelo menos eu. Muitas graças. Já passo para Joyce Pinho Maciel. Eu já me apresentei, então eu vou dar uma introduzida na questão do Brasil, mas apresento a Joyce. Bom, a Joyce é especialista em gestão de resíduos e economia circular, gestora ambiental, doutora em engenharia civil, com ênfase em resíduos sólidos urbanos, aqui na Unicinos também. Pesquisadora, entusiasta de soluções de resíduo zero. Na Apoena é uma das responsáveis pela área de consultoria técnica. A Apoena é uma empresa de caráter socioambiental, ela é cofundadora, né? E são mulheres que trabalham já há mais de 10 anos buscando soluções para, né, o setor de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Também é responsável na área de consultoria técnica, portanto, ESG, com foco nos programas de logística reversa e operação de cooperativas de reciclagem. Então, vamos iniciar, né? Eu como coordenador desse projeto, né? Nós, desde 2022, a gente vem coordenando, já estamos na terceira fase do projeto com Gaia, né? Via RZB. Então, eu como coordenador, a Joyce, especialista pesquisadora, né? Estamos trabalhando junto aí para desenvolver e entender, né, esses meandros da importação e exportação, das relações fronteiriças, né? Vocês tiveram a oportunidade aqui de ouvir o Matias, ver o Matias e o José Manuel, né? Vão nos ver também, né? Algumas questões se sobrepõem, né, Joyce? E sim, também passamos por isso. Outras particularidades também vão estar trazendo. Na primeira fase, principalmente, a gente teve também a participação da Andriele Bueno, pesquisadora, né, aqui da Unicinos, fez mestrado com a gente em engenharia ambiental. Próximo. Já na segunda fase, a Essimara, né, passou a nos ajudar muito na parte de advocacy, na aproximação com o poder público, né, para a gente poder também entender coisas que na nossa primeira fase, principalmente que começou no governo anterior aqui no Brasil, assim como disse o José, que aconteceu no México, talvez não tenha sido tão drástico aqui, mas a gente teve grandes dificuldades no governo anterior de buscar informações, diálogo, né? A Jéssica, né, também entrou na segunda fase para nos apoiar aí na parte mais jurídica, né, que nos levou, inclusive, a construir uma nota técnica, né? E agora, nessa segunda fase, a gente conseguiu uma aproximação com a professora Simone Cavassola, que é especialista em negócios internacionais, para a gente poder ter um pouquinho mais de entendimento nessas relações, né, bilaterais existentes aí entre os diversos países, não só na América Latina, mas na América do Norte também, né, a gente vai ver que os Estados Unidos é um grande exportador também para o Brasil. E nessa terceira fase, então, a gente tentando construir uma nova nota técnica para mostrar um pouco melhor como vem acontecendo esses relacionamentos. Então, aqui, muito rapidamente, né, um resumo da linha do tempo da nossa pesquisa, né, etapa 1, 2 e 3, como eu disse, a gente começou ali na metade de 2022 e a gente teve muita dificuldade, né, de buscar dados e, como eu disse, diálogo com o governo da época, né, que teve como principal, digamos assim, ação em relação à importação e exportação, que foi zerar as alíquotas de importação para os resíduos
principalmente plástico, vidro, papelão, né, que foram zerados no período desse governo anterior. Depois retomado a partir da metade de 2023. Ok? E acho que agora eu passo para ti, né? Ok. Então, boa tarde a todos e todas. Obrigada, Carlos, aí pela introdução. Obrigada ao José, ao Matias. Também pedimos desculpas por não estar falando espanhol com vocês. Mas entendemos que é uma oportunidade também de tentarmos nos entender, nos comunicarmos, e considerando que esse tema é um tema bem importante que atravessa, né, as nossas vidas, na verdade, né? Então, eu queria até introduzir essa apresentação com vocês, trazendo esses dados, porque realmente tratar de importação e exportação de resíduos, sem falar sobre o que nós já estamos gerando individualmente, né, em cada um dos países, é algo assustador. Então, o Brasil já está aí na lista dos países que mais geram resíduos, e na América Latina nós estamos já ocupando aí o quarto lugar, com mais de 40% da geração desse total desses resíduos. E até 2030, a gente aí estima-se que a geração desses resíduos vão ser até 100 milhões. Acredito até que esse dado já esteja um pouco desatualizado, considerando todos os eventos extremos climáticos que nós vivemos aqui mesmo no Rio Grande do Sul. Ano passado, nós geramos uma quantidade absurda de resíduos que foram retirados aqui de todo o estado, referente à questão da enchente que nós tivemos aqui, e que isso complementou, com certeza, incrementou essa quantidade de resíduos gerados. E um outro dado do Fórum Mundial que traz essas informações, e que a gente ainda tem andado de maneira muito devagar, aqui no Brasil principalmente, de implementar a Política Nacional de Resíduos, tentando diminuir os envios dos resíduos para aterros sanitários, aumentar essa possibilidade de estar fazendo o gerenciamento mais adequado de resíduos, e muito para além disso, falar um pouquinho sobre a prevenção, né? Porque a nossa lei aqui, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305, ela fala sobre a não geração, que eu acho que seria o principal ponto que nós deveríamos estar discutindo, sobre esse fechar a torneira, que, no entanto, não é a nossa realidade. A gente está falando de um impacto que é global, e que isso afeta todos os países, como a gente viu aí Matias e José trazendo indicadores e resultados tanto do Chile quanto do México, e, enfim, de outros países também, e dialoga com o que a gente deveria estar fazendo, e na prática não estamos. Mas eu queria trazer, que é para a gente também não perder o foco principal do que a gente deveria estar colocando a nossa energia e os nossos esforços, né, gente? Aqui no Brasil, não vou repetir, o Matias já falou sobre a questão da Convenção de Basileia, que é a nossa principal referência para a questão desse tratado internacional para controlar essas movimentações de importação e exportação de resíduos. E a nossa lei, a Política Nacional de Resíduos, ela já traz isso em seus artigos. O artigo 49 fala sobre a proibição de importação de resíduos perigosos e seus rejeitos. Então, desde 2010, quando a política foi publicada, e há anos no Congresso sendo discutida, esse artigo já estava ali contemplado, e nós temos outras legislações também que acabam norteando essa questão do gerenciamento desses resíduos, principalmente o controle de resíduos perigosos. Nós temos a instrução normativa do IBAMA, número 12 de julho de 2013. A gente também tem outras leis outras resoluções, no caso, que foram estabelecidas através do IBAMA. A CONAMA 452, que daí estabelece restrição para a importação desses resíduos controlados. Então, a gente tem uma lista, né, de vários resíduos que não podem ser importados. Então, quem realiza o controle, e principalmente ali toda a tramitação que é feita para
para esse trâmite desses resíduos no país é o IBAMA, inclusive é um órgão que a gente tem conversado bastante ao longo dessa pesquisa, diga-se de passagem. Nós já fizemos 2 reuniões com eles, trazendo resultados e tentando entender esse contexto de como que funciona toda essa tramitação desde a entrada, registros, e também a questão das informações para acesso, para a gente poder seguir, enfim, pesquisando e apresentando, sistematizando essas informações e compartilhando via essa pesquisa, né, que a gente entende que ela é super importante e ela complementa e dialoga com as demais pesquisas que estão acontecendo sobre importação e exportação na América Latina. Em 2021, a gente teve uma portaria IBAMA, que é a simplificação para a movimentação de resíduos perigosos também, que daí fica dentro do arcabouço das legislações brasileiras que a gente tem acompanhado por aqui. Digamos assim, que o ponto forte que nos fez, inclusive, buscar por seguir essa pesquisa foi ali o período entre 20 e 23, que nós tivemos uma redução drástica das nossas alíquotas aqui de importação, que chegaram a 0. Então, esse acontecimento gerou um impacto gigante na economia no Brasil. Isso contribuiu com a redução da compra e redução dos preços dos materiais recicláveis aqui, porque quem acompanha sabe bem que existe toda uma dinâmica de comercialização, compra e venda de materiais por diversas empresas, e é uma cadeia gigante, e que inclui também a questão das cooperativas de reciclagem, que são as mais afetadas, no final das contas, em relação a essas transações. Então, nesse período aqui, as cooperativas tiveram bastante dificuldade, a gente teve uma queda gigante do valor dos materiais, que estavam sendo comercializados na ocasião. Então, isso também gerou, por outro lado, um impacto muito grande do ponto de vista ambiental, porque esses resíduos considerados, conhecidos como resíduos potencialmente recicláveis, eles estavam indo para aterro sanitário por não ter uma dinâmica de compra e venda. Então, isso gerou um impacto gigante, isso passou por uma discussão também longa. A gente começou a fazer esse acompanhamento, que foi bem no início da pesquisa ali, que o professor Carlos estava acompanhando, e nós tivemos em contato com vários periódicos locais aqui, também tivemos a oportunidade de fazer algumas trocas, inclusive através do Movimento Nacional dos Catadores aqui, para poder acompanhar esse período, que foi teve vários momentos de discussão, e somente ali, mais ou menos por julho de 2023, que daí o governo volta, né, a negociar e aumenta essa alíquota para 18% dos impostos de importação. E aí isso traz um respiro para que, novamente, esse mercado possa ir se reorganizando novamente. Aí vocês vejam... Posso só fazer uma complementação, Joyce? Né? Sim. Graças a uma grande pressão do Movimento Nacional de Catadores, né? Sim, sim. Importante. Muitas reuniões e pressão junto ao Ministério do Meio Ambiente, outros ministérios envolvidos, né, o MDIC, enfim, e outros, no sentido de que esse impacto estava gerando um impacto mesmo socioeconômico gigante, né, para os trabalhadores da coleta seletiva solidária, como conhecemos aqui, dos catadores e catadoras, no Brasil inteiro. Então, isso foi muito publicizado, inclusive foi bem no período que nós estávamos acompanhando ali a pesquisa, e ao longo dessa caminhada a gente vem acompanhando essa transição, né, de como isso vem acontecendo, e mais tardar que a gente foi acompanhando, estava até então tudo bem, e ali por 15 de outubro de 2024 nós ficamos sabendo desse projeto de lei do Célio Silveira, do MDB, sobre a proibição de importação de resíduos sólidos. Aí ficou todo mundo meio que se perguntando o que estava acontecendo, porque, bom, por um lado, né, do aspecto positivo, muito bom, considerando que essa proibição, ela reconhece também essa questão da produção, que o Brasil já gera uma quantidade de resíduos que nem consegue gerenciar, e que manda mais de 70% dos seus resíduos ainda para aterro sanitário, uma série de discussões que
teve um lado positivo, no entanto, tinham muitas informações que não estavam bem discutidas, inclusive o próprio Ministério do Meio Ambiente não estava, digamos, mediando assim tão de perto essas mudanças, e isso também gerou um impacto, inclusive das relações, né, que o professor Carlos comentou. Esses acordos bilaterais que sequer a gente acompanha e consegue entender muitas vezes, o impacto que isso também vai gerando dentro da política como um todo, né, a nível nacional. E aí, logo depois, veio a lei realmente, né? Ela foi publicada em 6 de janeiro de 2025, a lei de proibição de importação, e ela foi publicada logo na sequência ali por 7 de janeiro de 2025, para vocês entenderem essa dinâmica de como aconteceu. E aí, mais tardar em maio desse ano, foi encaminhado o decreto 12.451, que regulamentou a proibição da importação. Então, desde então, nós estamos com a proibição da importação de resíduos sólidos e rejeitos aqui, com algumas ressalvas que estão sendo, entre aspas, sendo mediadas internamente pelo MDIC e outros ministérios, mas eu trouxe alguns pontos aqui que estão relacionados a essa regulamentação. Primeiro, porque ela reforça sobre a questão do artigo 49, que desde 2010 já estava dizendo que era proibida a importação de resíduos perigosos e rejeitos aqui no Brasil. Esse artigo foi modificado, então, por essa lei, enfim, que tinha sido publicada, então gerou todo um desconforto, uma série de análises que foram feitas na ocasião, inclusive de algo no sentido de ser inconstitucional, por questões que envolvem a própria lei de resíduos que já estava em vigor, uma série de outras discussões também. E nesse meio tempo foram realizadas muitas reuniões com os ministérios e outras entidades, incluindo os catadores, os principais interessados, digamos, nessa estrutura dessa cadeia produtiva da reciclagem aqui no Brasil, e eles fizeram algumas negociações. Então, desde então, está se tentando equilibrar essa questão dessa regulamentação, segue a proibição. No entanto, eles estão liberando, entre aspas, né, alguns materiais que têm interesses da indústria, e isso está sendo analisado, cada caso, com um comitê executivo de gestão que é o GSEX, que é esse Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, tá? Então, esse comitê tem se reunido para discutir que critérios técnicos são esses para esses itens que podem ser importados. E também foi criado um comitê técnico do CISC, que é esse Comitê de Inclusão Socioeconômica dos Catadores, exatamente para que eles possam estar participando dessas decisões, para que isso não afete de forma, né, muito, muito grande a questão do trabalho que já é realizado aqui no Brasil muito fortemente pela questão dos catadores e catadoras. Então, esse decreto, ele também proíbe qualquer tipo de operação relacionada à questão da importação de resíduos que utilizem aqueles certificados de crédito de reciclagem. Então, não é permitido. Esses certificados só podem ser operacionalizados quando o resíduo está sendo gerado dentro do Brasil, tá? Nacionalmente falando. E voltando aqui para a nossa pesquisa, a gente considerou algumas etapas, né? Então, desde 2021, quer dizer, 2022, 2023, que essa pesquisa foi iniciada, a gente vem estudando um pouquinho essa dinâmica de revisão de literatura, desse tema, do que a gente tem publicado, especialmente aqui no Brasil. Fizemos um levantamento de dados acerca dos processos de importação e exportação. Estamos utilizando a base de dados da ComexStat, que é uma base de dados cedida, entre aspas, né, com acesso via Comércio Exterior Brasileiro. E como o Matias, eu não sei se foi o Matias ou se foi o José que falou sobre as particularidades das nomenclaturas, né, porque são diversas, né. Então, para que a gente pudesse ter um recorte da pesquisa, nós escolhemos
fazer o acompanhamento e a pesquisa por esse código de desperdícios, resíduos e aparas de plástico. Sabemos que temos outros códigos que são trabalhados e que não foram ainda pesquisados, mas a gente pretende ir ampliando esses códigos para a gente poder entender um pouquinho mais a dinâmica dos demais resíduos. E todos eles, né, estão dentro da caracterização, da nomenclatura de resíduos poliméricos. Essa pesquisa, então, a gente vem acompanhando desde 2021 a 2025, e a gente vem acompanhando esses principais resultados. A gente tem uma série histórica de importação, e aí a gente conseguiu uma base de dados anterior a 2021, então a gente conseguiu pegar desde 2011 a série histórica em particular. E aqui, mesma nomenclatura, desperdício, resíduos e aparas de plásticos importados por 1.000 toneladas. Então, vejam bem que nós temos aqui, né, não é bem estável, mas é um crescimento ali entre 20 e 21 das importações dos resíduos. Isso tem relação com a questão legal, né, jurídica que nós passamos aqui no país, e depois isso foi, esses percentuais foram diminuindo. Então, aqui em 2025 cai drasticamente porque nós temos uma proibição de importação, e aí, né, seria estranho esses números não estarem condizentes com a proibição. Então, digamos que esse número que aparece aí são autorizações de resíduos, talvez por alguma particularidade que a gente ainda não entenda, que a gente também está buscando compreender. Claro, esses dados são até julho de 2025, que nós sistematizamos, e a gente pretende seguir essa atualização até o final de 2025, né? Mas para efeito da pesquisa, a gente vai apresentar até julho de 2025. E a gente também fez uma análise de importação por continente, por ano, desde 2021 até agora. Então, a gente percebe aí uma participação da América do Norte, principalmente, tem um pico aí em 2025, mas também uma contribuição da América do Sul. E aí a gente consegue entender um pouquinho melhor, porque a gente fez uma estratificação por país. E aqui eu trouxe alguns números aqui que até para a gente, enfim, tentar observar e ver o quanto que isso também impacta, inclusive na apresentação que foi feita pelo Matias e o José. A gente tem uma contribuição aqui dos Estados Unidos, né, bem maior em relação aos outros países, e alguma coisa ali na América Central e Caribe de Barbados, ali com 10%, El Salvador, eu tentei colocar ali até 10% para a gente ver como é que estava esses indicadores. Esse é o percentual de contribuição das importações, tá? Deixando claro. Aí, na Europa, a gente tem uma contribuição maior de Portugal durante esses anos, os demais com um percentual um pouco menor. E na América do Sul, a gente tem uma contribuição ali em 2022 do Chile, da Bolívia um pouquinho mais em 2024 e 2025, que, por sinal, até esse período agora, que significa o semestre, né, tá até alto, né, para os anos anteriores. Uma contribuição do Uruguai, mesmo que abaixo de 10%, e uma contribuição da Colômbia ali em meados de 2023. Aqui os países da África, e a gente tem aqui uns percentuais um pouco menores de importação, como vocês estão vendo. Eu até nem grifei, digamos assim, porque achei que não seria interessante, mas não deixa de ser uma informação interessante para ser discutida. E, na sequência, a série histórica de exportação, que daí a gente tem uma contribuição maior entre os anos de 2014 a 2017. Nós não estávamos acompanhando a pesquisa nesse período, mas é importante destacar né? Ele foi um pico, daí foi caindo, reduziu bastante, e lá por 2023, 2024, voltou a aumentar novamente. E até julho de 2025, aí a contribuição por 1.000 toneladas de resíduos nesse período.
Também fizemos aqui a análise de exportação por continentes. Tem uma contribuição maior, então, aqui na América do Sul, e aí a gente vai compreender um pouquinho esses dados. Estados Unidos teve uma contribuição maior em 2023, e aí vai diminuindo um pouco ao longo do período. México, 10%, Barbados, El Salvador. Eu fui grifando aqui os maiores percentuais para vocês observarem. E aqui na Europa a gente tem uma contribuição de exportação em Portugal, ali por 2021, e Espanha, entre 2024 e 2025, vem crescendo. Itália em 2022 e Reino Unido com uma contribuição acima de 15% agora nesse semestre de 2025. Na América do Sul, então, a gente tem aqui uns números interessantes, ó. Paraguai aqui se destacou, né? Vem crescendo desde 2021, o número de exportação, que foi o maior em 2023 e caiu em 2024, mas ainda se mantém ali como um dos maiores percentuais de exportação por país. E uma contribuição do Uruguai ali em 2021. Na Ásia, eu identifiquei aqui os maiores percentuais em Israel, em 2022, e chamou atenção aqui também esse crescimento da Ásia, ou Sudeste Asiático, da Malásia. Eu acho que foi o José que comentou sobre a Malásia, ou foi o Matias, eu não me recordo bem, com um percentual de 18% em 2022, em 2024 para 12%, e agora até julho de 2025 de 9,5% nessa contribuição das exportações. Então, esses são os resultados que a gente tem sistematizado até o momento. A gente percebe que, comparado ao que os colegas trouxeram, nós passamos por questões parecidas, né? Principalmente no que se trata a questão da transparência das informações. Esses dados todos, obviamente, nós tivemos acesso pela base Comex, mas não sabemos se existem outras formas ou outras bases que possam ser acessadas, e tudo que a gente precisa em termos de informação, precisa seguir todos os ritos de protocolos, né, e sem garantia de ter acesso, de fato, a essas informações. E um outro fator que o José também comentou, que eu acho que valeria a pena comentar, assim, já pegando o gancho, sobre a questão que a gente não consegue identificar, a gente só sabe de onde saiu e de onde veio o resíduo em termos de origem, mas a gente não consegue chegar no nome das empresas e nem nos segmentos, né? Eu acho que isso fica parecido um pouquinho aqui com a nossa realidade. E dentro do país, né, Joyce, os estados maiores importadores e exportadores a gente também tem, mas não exatamente o tipo do material que está sendo importado ou exportado por estado. Sim. Então, eu acho que é isso. Acho que agora a gente pode, né, feito a exposição, eu acho que a gente pode trocar uma ideia. Não sei como é que o público interagiu também com as curiosidades e as dúvidas. Bom, nós, na verdade, já estouramos o nosso tempo, né, de webinar, mas eu vejo que o grupo continua forte aí, presente, então acho que a gente podia ser um momento aí para nós, né, pelo menos, não sei se estamos ainda com 31 participantes, e Tá, a gente pode abrir para perguntas, Carlos, e quem quiser fazer alguma pergunta, só levanta a mãozinha do Zoom, que aí a gente abre o microfone para fazer uma pergunta assim, bem objetiva para a gente conseguir exato. responder. Exato. Ó, a Beth já levantou a mão, acho que foi a primeira. Diga aí, Beth. Olá. Olá, eu não puedo abrir meu vídeo, está bloqueado.
Estoy Bueno, abriendo. ok. Ah, muchas gracias a todos ustedes por las exposiciones. Primero, Matías, para ti. No sé si tú has hablado y me escapó, pero ¿qué legislaciones tiene Chile para frenar la importación de textiles si lo hay? Si hay. Y para Manuel, José Manuel, Manuel, ¿por qué crees que Estados Unidos declara que exporta menos de lo que hace? Me preguntaba si siente que puede ser presionado por la sociedad civil mexicana o no sé si de los Estados Unidos. La sociedad está enterada de estos números. Y te pregunto también, no sé, porque lo que llega, por lo menos a mí, de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Me parecía que ella pudiera ser más abierta, más sensible para cuestiones ambientales y transparencia. Es eso. Muchas gracias. Obrigado, Betty. ¿Puedo responder? Sí, sí, por favor. Bueno, en cuanto a política y regulación, el gobierno de Chile no está haciendo mucho, honestamente. Solamente ha ratificado lo que es la enmienda de Basilea, que la enmienda de plásticos me refiero, también ratificó Basilea en su momento, pero en la práctica no está sucediendo mucho en cuanto a, por ejemplo, la solicitud de consentimientos previos informados, que es básicamente la documentación que debería activar cada gobierno cuando se trata de movimientos peligrosos. Respecto a plásticos, el gobierno no ha generado ningún tipo de documento al respecto. Sé también de la experiencia de países como México, Ecuador, que los gobiernos tampoco han implementado estos protocolos que son claves para, por ejemplo, identificar trazabilidad de los textiles en el caso de Chile, bueno, residuos plásticos. Ahora Sí. bien, en cuanto a los residuos plásticos, residuos textiles, disculpen, eh, existe una ambigüedad de que no existe una definición por el país de cómo, qué es un residuo textil, lo cual eso es una piedra angular clave para la regulación de lo que son las prendas textiles. En segundo lugar, otra iniciativa que se ha propuesto es una iniciativa que activamos desde la Alianza Basura Cero Chile con todas las investigaciones que hemos realizado, en la cual, conjunto a una organización norteamericana llamada Acción por Basilea, ellos principalmente generaron un documento en el cual presentaban una propuesta de por qué los textiles de segunda mano deberían ser considerados dentro de la enmienda de plásticos de Basilea. Técnicamente, la Convención de Basilea no considera los residuos textiles como un residuo peligroso, porque están denominados dentro de partidas relacionadas a textiles y no a residuos plásticos. Pero la teoría que se plantea es, ¿y qué sucede con los textiles que son a base de fibras plásticas? Técnicamente son un plástico. Betty, Entonces ahí está la propuesta que genera BAN, a que da el poder, dado que Chile es asignatario de Basilea, el poder de darle esta categoría de residuo plástico, porque técnicamente es un material a base de plásticos, lo cual es una propuesta que propusimos al Ministerio de Medio Ambiente, que es el encargado de ver este tema, pero no hemos tenido hasta el día de hoy ningún tipo de respuesta. Está siendo evaluada y esperemos que la apliquen en los próximos planes que se vienen. Sin ir más lejos, lo último que se ha hecho es que dentro de la política de ley REP, de responsabilidad extendida del productor, se agregó este año como producto prioritario al residuo textil, pero aún así no existe
una información oficial del gobierno de esta entrada de producto prioritario y su aplicación, aún. Entonces, están sucediendo cosas, no hay nada sólido, pero se está intentando taclear el problema por distintos frentes, pienso. Sí, Gracias. gracias, Matías. José, Perfecto. Gracias, Beth, por las preguntas. Y sí, son interesantes y me voy a meter a otros asuntos ahí que finalmente atañen a esta situación, ¿no? Una, ¿qué es su registro? Desconocemos. A las personas que le preguntamos sobre ese subregistro, que son investigadores de Estados Unidos, pues son precisamente los que menciona Matías, al grupo de BAM. Eh, no tenemos, la verdad que no sabemos ni sospechamos nada que pueda deberse eso, que finalmente también es una pregunta de investigación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese subregistro de 500,000 toneladas? Digo, no es menor el asunto. No es menor el asunto, 500,000 toneladas volando, por muy, decir muy, muy, lo mínimo, ¿no? Ese sí. por ese lado. Y en cuanto a la parte de información a la sociedad, sí, desde las organizaciones que estamos aquí presentes, Alain y Claudia, que las veo aquí conectadas, pues hemos hecho ese trabajo de difundir esta situación, este colonialismo, o el nuevo colonialismo que se está dando, ¿no? En el cual los países del sur estamos sirviendo pues, de vertederos de los países del norte. Sí, Y lo hemos muy bien. difundido ampliamente. Es una de las tareas que hemos hecho y gracias al apoyo de Gaia también hay que señalarlo. Y que bueno, quizás ha funcionado en algo. Hay que recordar, en el caso mexicano, los residuos que son peligrosos son de carácter federal. Incumben a la federación, al gobierno, en la que la doctora Claudia es como la titular. Pero, por ejemplo, cuando no son peligrosos, en el caso de los plásticos, que así son catalogados, llegan a un nivel subnacional, ¿sí? Entonces ahí son los estados los que tienen que regular, ¿no? Entonces Sí, ahí está ese vacío. Sin embargo, a la presión, poca o mucho que hemos logrado, el gobierno federal ha empezado a solicitar informes sobre las importaciones que se hacen a México, ¿sí? Es una fuente de información también ahí un poco tardía, pero sí, nos ha estado dando resultados. Y en cuanto a la actuación de la presidenta, pues creo que sí hay cosas ahí como que los que están de este lado, lo que estamos viviendo su gobierno, pues tenemos una percepción diferente a los que la ven de fuera. Caso particular, nada más te voy a dar un ejemplo. En el mes de septiembre, la hoy titular de Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, que fue la promotora de Escazú en CEPAL, anunció en septiembre, cuando ya habían ganado el proceso electoral, pero no habían asumido, anunció la creación de un parque de economía circular en un estado que se llama Hidalgo. Dijo que iba a ser el parque más grande a nivel mundial y ejemplo de protección ambiental. Lo interesante aquí es que en ese proyecto, nada más en ese proyecto, se repite el discurso colonialista que se da entre países, se repite a nivel interno. La gente de ese estado que se llama Hidalgo rechaza el proyecto y dice, no queremos eso aquí, nosotros somos una zona de sacrificio, nos han invadido, nos han envenenado y todavía nos quieres traer más empresas a tratar los desechos que no generamos nosotros. El gobierno mexicano que está encargado de ese proyecto, que es federal, que son, ¿cómo se dice? Que dependen de la presidenta Claudia, lo que dicen es que en la Ciudad de México se genera tal dimensión de basura que no sabemos qué hacer y por eso la tenemos que traer a tratar aquí a su estado. Me explico. Ese discurso colonialista de que no vamos a atacar el problema de fondo, sino las consecuencias, sin importar a quiénes afectamos con el manejo de estos residuos, se repite y se repite con la actual administración que lidera la doctora Claudia. Y ellos lo manejan como un ejemplo, que este proyecto de economía circular va a ser un ejemplo de ambiental a nivel mundial por las cosas que se van a dar. Lamentablemente en México y creo que en algunos otros países del sur,
el tema de economía circular solo ha sido utilizado como el pretexto y el argumento para continuar generando residuos. No está resolviendo el problema, no está resolviendo el problema de raíz. Está sirviendo para poder gestionar la basura. Es una falsa solución, o si lo quieren ver, una producción al final de la tubería. Entonces, ya después de producir, ¿qué hacemos? Pues gestionémoslo, incinerémoslo, quemémoslo, y a todo esto le llamamos economía circular, ¿sí? Eso es terrible. Entonces, desde la posición de las organizaciones que estamos aquí presentes ha sido el rechazo a esas propuestas de la mal. Probablemente haya algo que esté funcionando en economía circular, pero en desechos plásticos, en residuos, no está funcionando, ¿sí? Eso es importante aclararlo. Puede ser que haya algo por ahí que no sepamos, pero en para desechos plásticos y para residuos, no funciona la economía circular. Entonces, lamentablemente, para que veas ese discurso que se da ahorita a nivel interno, lo que cuestionamos a nivel entre países, a nivel internacional, se repite aquí. Y entonces decimos, sí es importante lo que tú decías, sensibilizar a la población, y no solamente a la doméstica, a la del país, sino también a los de afuera, porque decimos, los de aquellos países siguen viviendo su ritmo de vida como si no pasara nada, y sí está pasando muchas cosas graves, ¿sí? El mundo, la tierra ya no aguanta este ritmo, tenemos que reducirla, y lo que mucha gente de ellos ven es que consumimos, tiramos, no sabemos qué ocurre después, no sabemos si eso se sube a un barco y se va a algún otro país para tratar o gestionar ese residuo, aun con el mal llamado economía circular, y que todos los impactos que puedan ocurrir, pues ocurran allá lejos de mi casa, ¿no? Eso es terrible. Y entonces, digo, no, eso es un ejemplo, nada más, te puedo dar varios ahí de lo que está ocurriendo ahorita. Es terrible, sí, es terrible, y cuestionamos y lo hemos cuestionado y lo seguiremos cuestionando. Este tipo de soluciones no son verdaderas soluciones porque no atacan el problema, sino solamente la gestionan. Y nosotros decimos, seguimos gestionando la desgracia, seguimos gestionando pues el mal a la salud y al ambiente, y evidentemente los derechos de todos los mexicanos en este caso. Y que creo que en muchos países compartimos esta situación muy dolorosa y terrible y preocupante. Gracias, Beth. Muchísimas gracias a ustedes. José, muito obrigado. E acá estamos passando por coisas muito parecidas. E que as grandes empresas querem também vender a incineração como uma proposta de economia circular, né? E que muitas também usam a economia circular para não implementar a responsabilidade estendida do produtor. Então, Joyce, gostaria de fazer algum comentário? Bom, antes do comentário da Joyce, eu queria só pedir para quem está com a câmera, se puder abrir já a câmera para a gente tirar um print de tela, que aí a gente já vai se preparando enquanto a Joyce fala. Não, quer dizer, acho que concordo. Tu poderia fazer algumas correlações aí, que eu acho que eu acho que existem correlações com México e Chile, mas ao mesmo tempo existem algumas particularidades no Brasil, né, que talvez até pelo tamanho do país e pela quantidade de produção que nós temos, né, a importação muitas vezes fica algo que realmente não se consegue explicar, na medida em que nós produzimos, geramos uma quantidade muito grande de resíduos aqui, né, da nossa indústria, do consumo, e ao mesmo tempo se tentam importar os mesmos tipos de resíduos, né? Sim. Eu ia comentar que fazer primeiro o comentário sobre a questão dos Estados Unidos, né? Porque chama atenção mesmo quando a gente vai olhar ali os dados e parecem muito inofensivos, né? Esses números que aparecem ali, e não sabemos o quanto que essa base de dados, assim, né, realmente demonstra essa realidade do que realmente, de todo o volume desses resíduos que estão transitando entre países. E
eu ia complementar, que eu acho que foi um momento que a gente passou agora na pesquisa, especialmente, da gente tentar se aproximar um pouquinho de buscar informações junto aos portos, para que a gente tenha mais detalhes do tipo das ocorrências que acontecem, porque quando não é algo muito fora assim do padrão, algo muito que chame muito atenção ou que vai ser publicizado, isso não chega a informação para a gente. Que seria uma forma também de complementar essas informações que a base de dados que a gente acessa não fornece. Mas que é um questionamento que a gente tem desde o início da pesquisa, quando a gente fez, que a gente não consegue chegar nos nomes e nem nos segmentos, que era algo que a gente estava querendo também aprofundar agora nessa etapa, inclusive com a participação da professora Simone, que é especialista em direito, Comércio exterior. Comércio exterior, relações internacionais. Enfim, eu acho que passa por aí e concordo me sinto contemplada com a fala do José, eu acho que é isso, a gente não está fazendo a lição de casa e a gente está fazendo gestão mesmo no sentido de estar informando os números, mas, no entanto, esse impacto que é causado, ele é muito maior, né? Eu acompanho um projeto lá na Amazônia, em Manaus, especialmente, que é a capital do Amazonas, e a gente tem visto assim o impacto da questão da poluição de resíduos sólidos nos rios, e é algo que toda vez que eu vou lá eu me choco muito, eu não paro de me chocar com aquelas imagens, né, porque em outras capitais a gente acompanha a questão da poluição, que, né, se sabe que é controlada, mas quando a gente vê uma Amazônia, né, com aquele nível de poluição por resíduos plásticos, aquilo choca a gente no sentido, né, de pensar, olha lá na Amazônia, também isso está acontecendo, né? Aos olhos das outras, né, de outras pessoas que estão em outras cidades e até mesmo em outros países, o quanto que isso nos afeta mundialmente, que realmente a gente não está fazendo a lição de casa, e, infelizmente, a gente está passando por um período bem complicado, que é simplesmente muitas empresas chegando no Brasil com as soluções para incineração, o que não resolve o nosso problema e que vai impactar a saúde, uma série de outras coisas que a gente já sabe, né, que vai acontecer. Então, agradeço aí a participação, enfim, vou abrir também para que outras pessoas possam comentar e complementar esse diálogo, mas desde já agradeço ao José, ao Matias, ao Carlos, enfim, a todos que estão aqui presentes, pela oportunidade da gente estar fazendo essa troca de informações. Como nós já estamos bastante além do horário, né? E já são 18h30 aqui no Brasil, acho que a gente agradece, né? A todos, ao José, ao Matias, Joyce, né? A oportunidade de a gente fazer essa aproximação. É claro que o assunto não se esgota aqui, pelo contrário, eu mesmo, José e Matias, tenho questões aqui das nossas análises que eu acho que tem relação direta com vocês, né? Se, por um lado, o Chile é um exportador de resíduos, né? O Brasil tem se tornado também um importador, ele também importa do Chile, ele exporta para outros lugares, né? Essa questão do próprio deserto do Atacama, né? De ter se transformado, assim como alguns lugares na África, né? Como depósitos de resíduos têxteis, isso é bastante crítico e mostra a incompetência que a sociedade humana, né, hoje demonstra, né, em relação à sua incapacidade de gerenciar adequadamente os seus resíduos, né? O José falou muito bem. E em relação aí ao México, apesar de não termos esse percentual enorme que vocês têm de importação a partir dos resíduos dos Estados Unidos, mas nós temos um índice bastante grande e temos certeza, né, até pelas notícias que a gente vem volta e meia tendo contato nos últimos 15 anos, né, da quantidade de resíduos que chegam no Brasil como se fossem produtos a partir dos Estados Unidos, né, containers e mais containers,
de produtos têxteis para hospitalares, né, que deveriam vir para atender hospitais no Brasil, quando na verdade estão carregados de têxteis sujos, né, usados, material, resíduos hospitalares sendo encaminhados para o país. Assim também pneus, navios e navios, há 10 anos atrás, que chegavam no porto de Paranaguá, vindos dos Estados Unidos também. Então, isso que foi que as nossas aduanas e os nossos portos conseguiram identificar, né? Então, talvez aí, José, muito do que entra no México, né, deve ser também muito material que entra como produto e quando, na verdade, são resíduos, né? E nós aqui, ilegalmente, tem entrado muita coisa também. Então, é um grande problema que ele vem crescendo, né, em vez de diminuir. Eu sou um que, já desde 2022, a gente vem defendendo que, mesmo tendo uma alíquota de 18% para importação, ela ainda é baixa, né? A gente tem que defender que o aumento seja maior ainda, mas, ao mesmo tempo, nós temos um outro cenário se construindo em relação à importação ou exportação, que é a própria transição energética. Na medida em que, na própria última lei aí que proibiu alguns tipos de resíduos, ela possibilita a importação de resíduos advindos de produtos e equipamentos que estejam relacionados a metais estratégicos para a transição energética. Então, ao mesmo tempo que esteja se importando metais estratégicos na forma de resíduos, podem estar vindo uma série de outros resíduos junto desses que vão acabar indo para o descarte final para aterros, né? Então, é uma temática bastante complexa e a gente, né, deve estar continuando a trabalhar ela e também, né, buscar entender melhor, né, como é que se dão esses acordos entre os diversos países aí. Tá bom? Muito obrigado. E continuamos. Chao, Buenas gracias. noches. Tchau, Chao, gente. gracias. Buenas noches. Tchau, gente. Próxima. Buenas noches. Muito bom. Reforço para que vocês confirmem a lista de presença, tá? Para receberem aí o certificado. E o pessoal que tiver perguntas aí que não foram, que Respondi. que eventualmente não tivemos tempo para discutir, encaminhe para nós, encaminhe para a RZB aqui, para o grupo, que a gente busca responder ou fazer essa interconexão internacional aí. Sim, e também a gente vai disponibilizar a gravação depois do evento para todos. Vamos enviar por e-mail. E as apresentações também que foram utilizadas. Obrigada, Tem uma mãozinha levantada aí. Quer dar um tempo, Carlos? Por mim, tudo bem. ATS. Pode ser? Pode. Fale. Sim, boa noite. Eu só queria, obrigado pela oportunidade de poder estar. Madu, você esteve no queria nosso evento de incineração? Sí, Amadou, es nuestro alumno. Estás a seguir a alianza en los cursos de incineración, teve una grande participación. Entonces, sigue, Amadou. Diga. Não estou a ouvir. A minha questão é essa, porque eu estava em serviço e saí muito tarde e só há pouco é que consegui entrar. Diga. Ok, entonces vamos a enviar la grabación. Después tú puedes mirar la grabación y si tuviera alguna duda, tú puedes hablar con nosotros porque tú ya tienes nuestro contacto.
Então tá, gente. Entonces, Gracias a todos. Uma boa noite. gracias. Tchau, E tchau, gente. até a Bom descanso. próxima.